Jeremías nació en Anatot, un pueblo pequeño en la región de Benjamín, en Judá, durante el siglo VII a.C. Desde joven, llevaba en su corazón una sensibilidad especial para escuchar la voz de Dios, aunque aún no sabía cuál sería su misión. Un día, cuando aún era un joven, Dios lo llamó con una voz poderosa y clara, dándole un encargo que cambiaría su vida para siempre. Dios le dijo que había sido elegido desde antes de nacer para ser profeta, y que debía hablar en su nombre para advertir al pueblo de Judá sobre el alejamiento de sus caminos y la inminente destrucción si no se arrepentían. Jeremías se sintió inseguro y asustado, preocupado por la dificultad del mensaje y la reacción de la gente, pues sabía que no sería bien recibido. Pero Dios le aseguró: «No temas, porque yo estoy contigo para librarte». Le prometió fortaleza y protección frente a la oposición que encontraría. Jeremías aceptó el llamado, aunque consciente de que enfrentaría rechazo, burlas y peligro. Así comenzó su misión, con el corazón abierto y la determinación de cumplir la voluntad divina, aun cuando el camino fuera duro. Después de aceptar su llamado, Jeremías comenzó a predicar al pueblo de Judá, anunciando que debían arrepentirse y volver a Dios, porque su idolatría, injusticia y corrupción estaban alejando al pueblo del pacto sagrado. Su mensaje no era agradable, les decía que si no cambiaban, Jerusalén sería destruida y serían llevados al exilio. Pero la reacción del pueblo fue dura. Los líderes religiosos y políticos lo consideraban un enemigo porque sus palabras exponían sus pecados y amenazas su poder. Muchas veces Jeremías fue ridiculizado, golpeado y hasta encarcelado. Su mensaje causaba miedo y enojo, y él vivía momentos de profunda soledad y tristeza. Sin embargo, Jeremías no se rindió. Aunque sentía el peso del rechazo, su fe en Dios lo fortalecía para seguir adelante. En sus escritos se nota el dolor que le causaba ver a su pueblo perdido, pero también la firme confianza en que Dios tendría la última palabra y que la justicia divina prevalecería, aunque fuera doloroso. Esta parte de su vida muestra el sacrificio que implica ser mensajero de la verdad, y la valentía necesaria para hablar cuando la mayoría prefiere ignorar la realidad. En medio de su misión difícil, Jeremías recibió de Dios varias visiones llenas de simbolismo que reforzaban sus mensajes. Una de las más conocidas fue la del caldero hirviendo desde el norte, que representaba la invasión de Babilonia, un ejército poderoso que vendría a castigar a Judá por su desobediencia. Otra visión importante fue la rama de almendro, que simbolizaba la vigilancia constante de Dios sobre su pueblo. Esta imagen mostraba que aunque el castigo era inevitable, Dios seguía atento, listo para actuar con justicia. A través de estas señales, Jeremías transmitía al pueblo que no era un juicio arbitrario, sino una consecuencia justa de sus acciones. También anunció que después del castigo, Dios traería restauración y esperanza, preparando un futuro nuevo para su pueblo. Estas visiones daban a Jeremías una mezcla de tristeza por el sufrimiento que se avecinaba y esperanza en la misericordia futura de Dios. Su misión era difícil porque debía hablar de destrucción, pero también de la promesa de un nuevo comienzo. A pesar de las constantes burlas, amenazas y prisiones, Jeremías mantuvo firme su compromiso con Dios. Su fidelidad era un faro en medio de la oscuridad espiritual que invadía Judá. Cada vez que el pueblo lo rechazaba, Jeremías recurría a la oración y al estudio de la palabra divina para encontrar fuerzas y dirección. En sus escritos, se revela su humanidad, expresa su tristeza profunda por la dureza de su misión y el dolor de ser rechazado incluso por sus propios familiares y amigos. Pero también muestra una fe inquebrantable, sabiendo que Dios lo había elegido para un propósito mayor, y que su voz debía ser escuchada aunque fuera dolorosa. Jeremías comprendía que el rechazo y la persecución eran parte del camino del profeta, un precio por la verdad y la justicia. En momentos de desesperación, clamaba a Dios para que no lo abandonara, y recibía consuelo divino que renovaba su esperanza y lo hacía seguir adelante con valentía. Su historia enseña que la fidelidad a un llamado divino puede ser difícil, pero es también fuente de gran fortaleza y propósito. Los mensajes de Jeremías parecían ignorados, pero la profecía comenzó a cumplirse cuando Babilonia, el imperio más poderoso del momento,
inició su ataque contra Judá. Tras largos años de guerra, Jerusalén fue sitiada y finalmente destruida en el año 586 a.C., marcando el fin del reino de Judá y el inicio del exilio para su pueblo. Jeremías presenció con tristeza cómo la ciudad sagrada, que debía ser un símbolo de la presencia de Dios, era arrasada. Sus palabras se cumplieron y el pueblo sufrió las consecuencias de su alejamiento de Dios. Sin embargo, el profeta continuó alentando a la gente a mantener la esperanza y la fe, recordándoles que Dios no los abandonaría para siempre. Esta etapa oscura reveló la profundidad del amor de Dios, que aunque permitió la destrucción como castigo, también preparaba un camino para la restauración futura. A pesar de la tragedia, Jeremías transmitió mensajes de esperanza. Dios prometió que después del castigo, enviaría un tiempo de restauración y paz. Habló de un nuevo pacto con su pueblo, donde pondría su ley en sus corazones y serían su pueblo para siempre. Estas promesas fueron el consuelo para los exiliados, que podían confiar en que Dios no los había abandonado, sino que estaba preparando un nuevo comienzo. Jeremías enseñó que, aunque el castigo era justo, la misericordia divina era mayor y siempre existía la posibilidad de redención. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque expresó abiertamente sus emociones. En sus escritos, muestra tristeza, dolor, frustración y desesperanza, pero también amor y compasión por su pueblo. Su humanidad nos revela que ser fiel a Dios no significa ser insensible, sino sentir profundamente el peso del sufrimiento ajeno. Sus lamentos y oraciones reflejan una relación cercana con Dios, basada en la sinceridad y la confianza, incluso en medio del sufrimiento. Esto hace que su mensaje sea aún más poderoso, porque no es un discurso frío, sino un clamor desde el corazón. Después de la destrucción de Jerusalén y el comienzo del exilio en Babilonia, Jeremías fue llevado junto con otros israelitas a tierras extranjeras. Aunque estaba lejos de su hogar y de su pueblo, su misión no terminó. Al contrario, en ese contexto difícil, Jeremías se convirtió en una voz fundamental de esperanza y guía espiritual para los exiliados. En medio de la tristeza por la pérdida de la tierra prometida y la dureza de vivir en un país extranjero, Jeremías animaba a la comunidad a no perder la fe. Les enseñaba que, aunque estaban lejos de Jerusalén, Dios seguía con ellos y que debían construir una nueva vida con justicia, oración y arrepentimiento. En sus cartas, les aconsejaba a los exiliados que buscaran el bienestar de la ciudad donde estaban, porque en su bienestar también estaría su futuro. Este mensaje era revolucionario para la época, porque implicaba aceptar una realidad difícil sin perder la esperanza en la restauración divina. Jeremías también insistía en que la verdadera libertad no dependía de un lugar físico, sino de la relación con Dios, que los acompañaba a donde fueran. Así, su enseñanza fortaleció la identidad y la fe del pueblo en un momento de gran incertidumbre y cambio. En el exilio, Jeremías enfrentó no solo la tristeza por la pérdida de Jerusalén y la destrucción del templo, sino también la creciente desesperanza entre su pueblo. Muchos comenzaron a cuestionar a Dios, a perder la fe o a aferrarse a falsas esperanzas de volver a la tierra prometida sin cambio verdadero en sus corazones. Jeremías, sin embargo, se mantuvo firme en su llamado a la transformación interior. A través de sus profecías y enseñanzas, insistió en que la verdadera restauración solo ocurriría si el pueblo se arrepentía sinceramente y cambiaba su conducta. No bastaba con volver físicamente a Jerusalén, el cambio debía comenzar en el alma. Esta resistencia espiritual era difícil. Jeremías fue criticado, ignorado e incluso rechazado por aquellos que preferían seguir en sus viejos caminos de idolatría y pecado. Pero él continuó denunciando la injusticia, la corrupción y la falta de fe, confiando en que Dios actuaría en su tiempo. Su ejemplo de perseverancia y fidelidad a pesar de las dificultades demuestra que el verdadero profeta no busca ser popular, sino ser fiel a la verdad y a la voluntad divina. Su voz, aunque a veces solitaria, fue luz en medio de la oscuridad, recordando que la esperanza y la salvación dependen de un corazón renovado. La historia de Jeremías, desde su llamado en el reino de Judá hasta el exilio en Babilonia, es una poderosa lección sobre la fe inquebrantable,
la paciencia en la adversidad y la esperanza en la voluntad divina, incluso cuando todo parece perdido. Jeremías nos enseña que ser fiel a Dios puede significar enfrentar rechazo, soledad y sufrimiento. Sin embargo, la verdadera fuerza no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de mantener la confianza en el propósito más grande de Dios, aunque no entendamos todos los caminos. La paciencia de Jeremías frente a la incredulidad y el castigo nos muestra que los planes de Dios muchas veces se cumplen con tiempo, no según nuestro calendario. Él supo esperar, orar y perseverar sin rendirse, incluso cuando la situación parecía irreversible. Finalmente, su mensaje de esperanza y restauración revela que Dios es un Dios de misericordia que siempre ofrece una segunda oportunidad. La verdadera restauración empieza en el corazón, con arrepentimiento sincero y cambio de vida. Esta historia nos invita a confiar en que, aunque enfrentemos dificultades o momentos de oscuridad, hay un propósito divino que guía nuestras vidas, y la esperanza siempre puede renacer. Jeremías nos anima a ser valientes, pacientes y fieles, porque la fe que permanece en medio de la tormenta es la que transforma y salva.